¿Puede una leyenda volver aún más fuerte? Andy Bogart, el eterno rival y hermano de Terry, regresa con todo su poder en Fatal Fury: City of the Wolves y lo hará antes de lo que muchos esperaban, el 24 de junio. SNK finalmente lo ha confirmado como el primer personaje adicional del Season Pass, y su aparición va mucho más allá de un simple homenaje. Andy no solo vuelve para pelear, viene a dejar su huella como nunca antes, y sobre todo a ganarse el corazón nuevamente de Mai Shiranui. Bueno, quizás eso no es relevante o siquiera real, pero de cualquier forma, comencemos. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. ¿Quién es Andy Bogart? Para los que crean que este personaje no es relevante dentro de la saga, probablemente no estén enterados de recientes inclusiones como Cristiano Ronaldo y Salvatore Ganazzi. Ok, es una broma. Andy fue uno de los 3 luchadores originales que buscaron vengar la muerte de Jim Bogart en el primer Fatal Fury. A diferencia de su hermano Terry, Andy optó por el camino del ninjutsu, entrenando bajo el Shiranui Ryu junto a Hanzo y Mai Shiranui. Su estilo de combate combina velocidad, precisión y técnicas acrobáticas que desafían las leyes del cuerpo humano. Pero más allá de sus técnicas, Andy siempre representó una figura más controlada, casi estoica dentro del caos de Southtown. Un retorno con impacto. Como vemos en el tráiler, su aparición no solo es una carta a los fans clásicos. En City of the Wolves, Andy será jugable tanto en el modo arcade como en Episode of Southtown, un modo historia que expande el universo narrativo del juego. SNK está apostando por un enfoque más narrativo esta vez, y Andy será uno de los pilares en este desarrollo. Este DLC marca el inicio de una primera temporada del juego, que continuará con la llegada de personajes como Joe Higashi, Ken y Mr. Big, con un final sorprendente que incluirá a Chun-Li en 2026. Nuevas técnicas, nuevos desafíos. Gracias a su estilo rap, Andy añade nuevas capas de profundidad al sistema de combate. Técnicas clásicas como el Seiheiken y el Heisouken ahora vienen variaciones explosivas, sumadas a un dominio de aire que pueden romper estrategias defensivas con facilidad. Su diseño ha sido modernizado, pero respeta la esencia del personaje, y su set de movimientos parece pensado para jugadores ofensivos que buscan control del ritmo. Un puente entre 2 generaciones. La inclusión de Andy no es solo un guiño al pasado, representa la evolución natural de la saga. En la línea narrativa ahora es maestro de Hokotomaru, un detalle que podría tener implicaciones en futuras entregas. Su regreso también parece conectar con el universo de Mark of the Wolf, manteniendo esa tensión no resuelta entre generaciones de peleadores. Hay nostalgia, sí, pero también futuro. ¿Qué sigue? Todo indica que SNK está preparando el terreno para algo mucho más grande. Andy es solo el principio. Con la llegada de Chun-Li y Ken más adelante, los fans se preguntan si un crossover entre Fatal Fury y Street Fighter está en camino. Y si algo nos ha enseñado esta franquicia, es que cuando los lobos aúllan hay que estar preparados. Para terminar, en este canal llevamos tiempo siguiendo la evolución de City of the Wolves, desde sus primeras filtraciones hasta este emocionante anuncio.
Si este universo te apasiona tanto como a nosotros, quédate cerca, porque vienen más análisis, comparativas y sí, algunas sorpresas que no querrás perderte. Ahora, si quieres saber de qué hablamos con la ironía del principio de nuestro vídeo y tienes curiosidad de cómo le dimos la bienvenida en el canal a Salvatore Ganazzi, haz clic en el enlace que te dejaré aquí arriba en la descripción o en pantallas finales. Te espero allí. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.